Si en el tema de las comunicaciones al presidente del país imperialista más poderoso del planeta, cuando emitió opiniones que no corresponden o no coinciden con los intereses de la oligarquía internacional, pues le bajaron el switch, metafóricamente hablando, pues acá las transnacionales, si controlaran la energía eléctrica, pues esas sí podrían bajar el switch en cualquier momento. El día de hoy, 4 de febrero, en la conferencia matutina, la secretaria de Gobernación, a pregunta expresa de algunos reporteros, tocó nuevamente el tema que viene en el artículo 28 constitucional, el tema de la rectoría del Estado en algunos aspectos de orden económico. Y esto es en relación a la iniciativa preferente que mandó el presidente de la República al Congreso de la Unión para legislar sobre el tema relativo a energía eléctrica. No se monopoliza la generación de energía eléctrica porque algunos empresarios nacionales y extranjeros están planteando que el Estado mexicano quiere monopolizar el servicio de prestación y generación de energía eléctrica. Entonces ella dijo que no, que la iniciativa no toca eso, porque de todas maneras la iniciativa privada, sobre todo extranjera, ya está generando energía eléctrica. Que lo que se trata es acabar con los privilegios que se les dieron a esas empresas con contratos leoninos. Pero yo quiero reiterar este tema de los monopolios, porque aunque el Estado mexicano estuviera generando, como en el pasado reciente, toda la energía eléctrica que se consume en el país, eso tampoco tendría ningún problema, ni sería de ningún delito, y además es consustancial a las funciones del Estado mexicano. Y para el efecto hay que recordar que cuando el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, toda la generación de energía eléctrica en México se llevaba a cabo por empresas del Estado mexicano. Y siempre la iniciativa privada ha dicho que eso pues es un monopolio, pero no tienen razón. Pero yo quiero decir por qué no tienen razón, y me voy a referir expresamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y más en concreto al artículo 28 constitucional, que yo les pediría a todos que le pudiéramos dar una relectura al artículo 28 constitucional, pero no en el texto actual solamente, sino en las modificaciones que le hicieron los gobiernos neoliberales y que dio pauta precisamente a privatizar tanto los ferrocarriles nacionales como la banca, como la electricidad, como el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, quiero primero resaltar que este artículo 28 constitucional sufrió una reforma muy importante a favor del pueblo de México, precisamente a finales del sexenio de López Portillo. Y esto lo voy a leer para que veamos cómo efectivamente estas empresas estratégicas, repito, empresas estratégicas para el desarrollo nacional, no constituyen monopolios. Digan lo que digan las empresas privadas nacionales y extranjeras, porque por encima de la opinión de estos intereses muy particulares está lo que señala la Constitución mexicana. Entonces, el artículo 28 constitucional, el 17 de noviembre de 1982, sufrió una modificación. Y esa modificación dice así, fíjense bien, dice: la prestación del servicio público de banca y crédito, dice, este servicio será prestado exclusivamente por el Estado mexicano. Fue el antecedente para la nacionalización de la banca y el crédito en el país, pero su fundamento es el artículo 28 constitucional. Y lo vuelvo a repetir, el servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente por el Estado mexicano. Más adelante, en relación al artículo 28 constitucional, hubo una reforma el 3 de febrero del año de 1983, y fíjense lo que establece, para que quede muy claro que no es monopolio. Las empresas estratégicas para el desarrollo del país no son monopolio, no constituyen monopolio, de acuerdo a la definición de la Constitución. Entonces, en esta reforma del 3 de febrero de 1983 se afirma en el artículo 28,
Fíjense, no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas a las que se refiere este precepto. Y señala cuáles son las áreas estratégicas. Esto, repito, en 1983. Dice, acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía, las comunicaciones vía satélite, emisión de billetes por medio de un solo banco, que será un organismo descentralizado del gobierno federal. Y además, no constituirán monopolios el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, la extracción de minerales radioactivos y la generación de energía nuclear, así como la electricidad, ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen otras leyes. Entonces, insisto, no constituirán monopolios, entre otros, la electricidad. Y la electricidad, por ser empresa estratégica, es función exclusiva del Estado mexicano, hasta 1983. Luego, vino otra reforma del artículo 28 constitucional. Esta se dio el 20 de agosto de 1993, y ahí se menciona, recalco, el tema de los monopolios. Dice así: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas. Asocien bien, en las áreas estratégicas, las funciones que son propias del Estado no constituyen monopolio de acuerdo a nuestra Constitución. ¿Cuáles son? Bueno, pues las enumera: correos, telégrafos, radiotelegrafía, la comunicación vía satélite, petróleo y los demás hidrocarburos, así como petroquímica básica, minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles y las actividades que expresamente señalen las leyes. En esta modificación al artículo 28 constitucional, ya dejan fuera como actividad exclusiva del Estado precisamente la banca y el crédito, pero también dejan fuera algunas actividades como la emisión de moneda, por ejemplo, y la emisión de billetes. Pero además, repito, ya están ahora incorporados ferrocarriles y electricidad, sigue igual. Todo esa es función exclusiva del Estado. Pero luego viene el gobierno de Zedillo. Zedillo hace una modificación al artículo 28 constitucional, el 2 de marzo de 1995. ¿Cuál es la modificación? Artículo 28 vuelve a decir, para que nos quede muy claro a todos, y digamos con mucha claridad cuando alguien nos diga que las funciones del Estado mexicano, por ejemplo, en generación de energía nuclear, o en extracción de minerales radiactivos, etcétera, es función exclusiva del Estado, no es monopolio, no es que el Estado monopolice esa actividad, no, porque así lo dice la Constitución. Por ser una función estratégica para el desarrollo nacional y además de seguridad nacional, estas funciones deben ser exclusivamente ejercidas por el Estado mexicano. Imagínense lo que acaba de pasar ahora con el Twitter, por ejemplo, que si la opinión del presidente de Estados Unidos no le gustó a los que dirigen esa empresa, simplemente lo sancionaron, le cancelaron sus cuentas a él y a otras gentes. Ahora vamos a suponer que el gobierno mexicano da una opinión que no le guste a Iberdrola. Si ellos tuvieran el control de la generación de energía eléctrica, pues simplemente bajarían el switch. Ya lo hemos visto en otros países. Para presionar a los gobiernos progresistas democráticos, si una transnacional tiene el control de la energía eléctrica o del petróleo o de la petroquímica básica, basta con que para presionar esos gobiernos, pues cierran las empresas.
Y pues como son elementos sustantivos para el desarrollo económico y para la vida diaria, pues los gobiernos correspondientes se ven presionados, chantajeados y a veces tienen que ceder a los intereses de las grandes empresas transnacionales. Por eso, previendo eso, la Constitución mexicana dice que estas actividades del Estado no constituyen monopolio. Aunque para el sentido común pareciera decir, pues sí, el Estado está acaparando toda, por ejemplo, la energía eléctrica, la generación, transmisión, distribución, comercialización, como era hasta este momento que estamos diciendo. No, pues es un monopolio. No, pues ¿cómo? Precisamente para proteger la seguridad nacional y como es un área estratégica para el desarrollo nacional, la electricidad, pues de acuerdo a lo que estaba establecido en el artículo 28, es facultad exclusiva del Estado manejar, repito, toda la electricidad, generación, transmisión, distribución, comercialización. Eso estaba en la Constitución, vamos ahorita hasta 1995. Seguimos avanzando. Para el 20 de diciembre del año 2013, pónganle mucha atención, 2013, viene otra modificación. Ya en el gobierno de Peña Nieto. Otra modificación al artículo 28 y aquí menciona: no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Y fíjense, ahora ya hay un cambio, ya no dice electricidad, solamente dice la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Aquí entonces ahora ya tienen una base constitucional las empresas privadas nacionales y extranjeras para generar energía eléctrica, que es lo que han estado haciendo ya últimamente. Primero violando la Constitución, pero a partir de esta modificación de la reforma energética que se gestó en el año 2013 en el gobierno de Peña Nieto, ya ahora sí borraron de la Constitución esta actividad que era sustantiva y que ejercía de manera exclusiva el Estado para dar cabida y abrirle la puerta a las empresas privadas para generar energía eléctrica. Entonces dice, aquí ya no habla de que la energía eléctrica es actividad exclusiva del Estado, solamente la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. Y agrega, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. Pero la generación ya no es actividad exclusiva del Estado. Y también dice, es actividad exclusiva del Estado, la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos. Ya no habla de la petroquímica básica, ya no habla de ferrocarriles, ya no habla de la generación de energía eléctrica. Entonces, estas son bases de la llamada reforma energética que se genera en el periodo neoliberal para que entren de lleno las empresas transnacionales a la generación de energía eléctrica. Al grado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de que hasta antes de esta reforma, por lo pronto en el año 2009, la CFE y Luz y Fuerza tenían capacidad instalada para generar el 150% de la energía eléctrica que requiere el país. Y hoy la CFE ya solamente genera el 54% de la energía eléctrica que requiere el país. Y el resto lo generan empresas privadas cuyo objetivo central es obtener las máximas ganancias, y más si son transnacionales, y más en este caso si son españolas, y más en este caso si es Iberdrola, por ejemplo. Ahora bien, todavía hubo actualmente, ¿cómo queda el artículo 28 constitucional? Todavía no han quitado, a pesar de el periodo neoliberal que duró más de 30 años, todavía no han quitado que no constituyen monopolios, lo leo, no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas. Correos, aunque correos, pues ahora ya pues con el internet y con todas las empresas estafeta, etcétera, ya no tiene sentido. Y además en la práctica ya no es función única del Estado. Desafortunadamente, estos gobiernos neoliberales pues fueron flexibilizando todas las cosas
para dar cabida a las grandes empresas nacionales y extranjeras. Entonces son funciones exclusivas del Estado: correos, telégrafos, radiotelegrafía, que repito, estos tres en la práctica ya están rebasados. Minerales radioactivos y generación de energía nuclear. Bueno, generación de energía nuclear seguramente sigue, porque las grandes empresas transnacionales o las de la oligarquía nacional, para generar energía nuclear tendrían que hacer una inversión que vendría redituando ganancias 10 o más de 10 años después. No es negocio para ellos, pues entonces dicen, pues sí, se la dejan al Estado. Y nuevamente dice, la planeación y control del sistema eléctrico nacional. Muy gracioso, ¿no? Porque todo el sistema de distribución, toda la red de distribución de la energía eléctrica en el país se fue creando durante décadas, donde se fue creando torres de alta tensión, subestaciones, etcétera, etcétera. Todo está hecho, es como la mesa está servida, el Estado mexicano tiene toda la red de distribución, le da mantenimiento a la red de distribución, amplía la red de distribución, y lo único que hacen los privados es generar energía eléctrica y conectarse a la red de la CFE para distribuir su energía eléctrica en todo el país. Entonces, los neoliberales aquí sí, como siempre, no tienen vergüenza. O sea, estas empresas no generan su propia red de transmisión, ¿no? Simplemente generan energía eléctrica, se la venden cara, mucho más cara de lo que cuesta a la CFE generar esa energía eléctrica, y le dejan a la CFE todo lo demás: distribución, comercialización, etc. Pues ese es, digamos, el meollo del asunto del artículo 28 constitucional. Y además, antes decía, petróleo y los hidrocarburos también eran función única del Estado mexicano, pero ahora ya no. Nada más dicen la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, y agregan en los términos del párrafo 6º y 7º del artículo 27 de esta Constitución, donde se permite el otorgamiento de contrato a las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Entonces, en el fondo, lo que han hecho estos gobiernos neoliberales es irle quitando fuerza a la intervención del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, y que además ayudan a preservar y garantizar la seguridad nacional. Más aún, no conformes con eso, porque esta reforma, repito, es del 2013, en la firma del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, pretendían que México subordinara su política energética a los intereses de los norteamericanos, fundamentalmente de las transnacionales norteamericanas. Ellos ya soñaban con hacer una interconexión de la red de transmisión de energía eléctrica desde Canadá, Estados Unidos y México, pero subordinada a los intereses de las empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas. Y muestra de ello es precisamente que por este año 2013-2014, cuando se hizo esta modificación a la Constitución, un senador norteamericano, Richard Logar, planteó en el Comité de Relaciones Exteriores en Estados Unidos, fíjense nada más lo que planteó: la seguridad energética es un asunto vital para la política exterior y el crecimiento económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Pues así como es vital para ellos, también lo es para nosotros. Pero como ellos siempre tratan de subordinar a otros países a sus intereses, pues estos elementos, esto que plantea Richard Logan, por ejemplo, pretendían los norteamericanos que se firmara en las negociaciones del Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, un capítulo energético que iba orientado a satisfacer las necesidades vitales y el desarrollo económico de Estados Unidos, subordinando a Canadá y a México a sus intereses de ellos. Y por eso entonces en el TEMEC, Tratado de Estados Unidos, México, Canadá, había todo un capítulo donde se iba a subordinar la soberanía nacional de nuestro pueblo a los intereses de las empresas norteamericanas. Y quiero recalcar por enésima vez que, aún no siendo todavía presidente en funciones el licenciado López Obrador, como él ya lo ha mencionado en varias conferencias matutinas,
él participó a través de sus representantes, como presidente electo o no como presidente en funciones, en esa negociación y logró echar abajo más de 100 cuartillas que ya los negociadores de Peña Nieto prácticamente habían acordado con el gobierno norteamericano y canadiense, pero sobre todo norteamericano, para subordinar la soberanía energética de nuestro país a los intereses de las transnacionales norteamericanas. Eso se echó abajo, eso es de aplaudir extraordinariamente. Y de esas más de 100 cuartillas solo quedó media cuartilla, pero en esa media cuartilla se garantiza la soberanía energética de México sobre sus energéticos. Y además, ustedes saben que cuando hay algunas controversias, pues las transnacionales tienden a resolver las controversias en los tribunales internacionales. Bueno, en esta cuartilla que el licenciado López Obrador logró que se echara abajo la pretensión sobre nuestros energéticos, se establece que los conflictos que puedan surgir se resolverán de acuerdo a la Constitución mexicana, a las leyes nacionales, y no en tribunales internacionales, lo cual también es un logro importante. Ahora bien, vamos a estar todos atentos, apoyando esta iniciativa preferente que el presidente de la República envió al Congreso de la Unión para afianzar la soberanía energética, en este caso específico de la energía eléctrica, porque aparte está el petróleo, el gas, los hidrocarburos y otras fuentes, para que se logre esta gran reforma a beneficio del pueblo de México, de los intereses de nuestra nación, no de los intereses de un grupo minoritario de transnacionales o de empresas de la oligarquía nacional. Pues ahora analizamos esto más en detalle, porque el tema no es que estén empresas privadas generando hoy energía eléctrica y que eso rompe el monopolio, no. Lo que establecía la Constitución es que, siendo empresas estratégicas, como la generación de energía eléctrica, no debieran estar en manos de particulares. Porque, repito, si en el tema de las comunicaciones al presidente del país imperialista más poderoso del planeta, cuando emitió opiniones que no corresponden o no coinciden con los intereses de la oligarquía internacional, pues le bajaron el switch, metafóricamente hablando, le borraron sus cuentas. Pues acá las transnacionales, si controlaran la energía eléctrica, pues esas sí podrían bajar el switch en cualquier momento. Y creo que ya somos ahora un pueblo digno, como ha dicho López Obrador, el presidente. México ya no es tierra de saqueo, y aquí lo que debe imperar en las leyes es lo que beneficia a nuestro pueblo, lo que logre cada vez más mayores satisfacciones para nuestro pueblo y la mayor felicidad posible. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que nos mandes tus comentarios por el Facebook. Y además agradezco a todos los que se han suscrito como colaboradores en el Facebook